Y comenzamos nuestro espacio dedicado a la historia de la educación, un espacio que tenemos cada mes en el magazín de PTV, Málaga TV, y que nos viene de la mano de nuestro amigo y colaborador José Antonio Mañas, divulgador, apasionado de la historia de la educación y también comisario del Museo Andaluz de la Educación en Alhaurín de la Torre. ¿Qué tal? Buenas tardes, José Antonio. Hola, buenas tardes a ti y a todos los espectadores. Hoy además con un invitado especial porque nos acompaña en nuestro set, en nuestro plató, el actual presidente de la Academia Malagueña de la Ciencia. Pues vamos a saludar ya a Fernando Orellana. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas. Muy bien, muchas buenas gracias. Tardes. Bienvenido al programa. Bueno, él va a tener una parte importante dentro de este espacio. Muy importante. Porque hoy vamos a hablar de la familia Orueta. La familia Orueta, sí. Si quieres empezamos hablando del tema académico, escolar. Sí. Y hoy vamos a hablar, es extraño, llevamos muchísimos programas y este tema no lo habíamos tocado. Una asignatura concreta. Una asignatura concreta que es importantísima en la educación de nuestros jóvenes, que es la filosofía. Que tiene mucho que ver con las humanidades. Efectivamente. Hemos tratado muchas asignaturas de ciencia, pero hoy queríamos dedicarlo a la filosofía. La filosofía es la puerta de entrada al pensamiento crítico, al debate, a la lógica, a hacernos preguntas, buscar respuestas, a argumentar. Y mucha gente piensa que la filosofía no es importante. Sin embargo, es una materia que nos va a permitir mejorar en otras muchas asignaturas, como puede ser las matemáticas, la lengua. Si te parece, a la vez que vamos viendo algunos de los libros que tenemos en la colección en el museo, podemos hablar qué nos enseña la filosofía a todos los que tenemos por aquí. Bueno, mira, ya estamos viendo algunos de los libros que tenéis en los archivos, en la biblioteca y también en alguna que otra vitrina en el propio Museo Andaluz de la Educación, ¿no? Así es, son libros que... Este es el más antiguo. Este es el más antiguo, de finales del siglo XIX, y a continuación empezamos a ver algunos del siglo XX. La filosofía nos enseña, como decíamos, a debatir, a argumentar, a tener pensamiento crítico, pero también los conceptos de ética, de libertad, de verdad, a distinguir el bien del mal, lo justo de lo injusto, a hacernos preguntas sin impaciencia, de forma que razonemos y discurramos, a reflexionar con calma, a tener un pensamiento abstracto que es fundamental y muy importante, sobre todo ahora que tenemos también todas las nuevas tecnologías, a conocer la política, para de alguna forma que conozcamos la evolución que ha tenido las distintas formas de gobernar a lo largo de la historia, en definitiva, a pensar y a plantearse preguntas e intentar resolver los problemas cotidianos. Los libros que estamos viendo son un recorrido por distintas épocas. Estos son de los años 60 aproximadamente. Este es de Carreras Artau, fíjate que está duplicado porque hubo muchísimas versiones de este libro, ¿no? Es de la editorial Teide y es, ya te digo, de los años 60 aproximadamente. Oye, y conforme iban transcurriendo los años, ¿iba cambiando mucho el temario de la asignatura de filosofía, la manera de enfocar esos libros? Muchísimo, ¿sí? Muchísimo, por supuesto, claro, en función de la etapa política que se vivía en cada momento, los contenidos son muy diversos. Fíjate este, que es de SM, fíjate que son dos colores distintos porque duró desde los años 60 hasta prácticamente la llegada de la democracia, hasta el año 74. Y bueno, los contenidos que hay allí son muy distintos de los que hoy día se estudian en algunos de los otros libros que mostraremos a continuación. Fíjate que no hace mucho un colectivo de profesores que precisamente imparten filosofía participó en este programa para reivindicar que no se perdieran las horas lectivas de filosofía porque los planes de estudio actuales iban encaminados a eso, si no la desaparición total, pero sí la reducción bastante drástica de la filosofía. Bueno, actualmente la filosofía se estudia en primero de bachillerato y en segundo de bachillerato. Primero es filosofía en general, en segundo historia de la filosofía, de las corrientes filosóficas, y hay una optativa en cuarto de la enseñanza secundaria obligatoria, pero es optativa. El recorrido que hacemos sobre estos libros es fundamental que conozcamos. Yo me he traído, aparte de los que están en la mesa, que es uno de mi padre, otro mío y otro de mi hija... Aquí hay 3 generaciones y una cuarta. 4 generaciones de libros de filosofía, esos 3 que están en la mesa. Que es tu padre, mi padre, tuyo y el de tu hija. Efectivamente. Y este que está aquí es el libro de filosofía que se está utilizando actualmente en bachillerato.
Este que tú estás ahora mismo sosteniendo es el que ahora mismo puede estar un chico que esté o una chica que esté estudiando bachillerato, es el Sí. que está ahora mismo... De hecho, es de un chico que está estudiando, el hijo de una persona muy conocida nuestra, Sí. que me lo ha prestado, estaba estudiando, me lo ha prestado para que lo trajera hoy al programa. Un abrazo fuerte para Manuel. Para Manuel, efectivamente, es Manuel López, Sí. el hijo de Manuel López, es su libro este es del año, una edición del año 2015, pero que, bueno, Está en vigor. Está en vigor, efectivamente. Y Oye, y bueno, tenemos también dentro de la filosofía, hay distintas corrientes y entiendo que, por ejemplo, actualmente los alumnos van analizando con el profesorado esas corrientes de la Claro. filosofía, se distinguen... En segundo de bachillerato se hace un recorrido por todas estas corrientes filosóficas, hablando desde la antigüedad, la Edad Media, el Renacimiento, la Edad Moderna o la Edad Contemporánea. Y podemos hablar de corrientes filosóficas, te voy a nombrar algunas para que, si te recuerdas: el estoicismo con Séneca, el escepticismo con Pirrón, el cinismo con Diógenes, la escuela escolástica con Santo Tomás de Aquino, el realismo con Aristóteles, el humanismo con Erasmo de Rotterdam, ya te va sonando, ¿verdad? Sí. Después el empirismo con Locke o el racionalismo con Descartes y Leibniz. Y por último, la más reciente, la de la edad contemporánea, el existencialismo con Sartre, el positivismo con Stuart Mill y el idealismo con Kant. Esas son algunas de las cosas que se estudian en la asignatura de segundo de bachillerato, Historia de la Filosofía, que es fundamental, creo yo. Yo creo que una asignatura, tú lo has dicho al principio, ¿no? Que a través de esa asignatura pues también es una manera de trasladar a ese alumnado pues determinados valores, lo que tú decías, también aprender a analizar las cosas, tener un criterio, a valorar y no precipitarnos a la ligera. Y yo creo que es muy interesante. Yo recuerdo un libro que en el instituto nos recomendó, bueno, no es que nos recomendó, es que nos lo mandó como asignatura, como parte de la asignatura, El mundo de Sofía. Sí, ese es muy Y conocido. era muy interesante. Y otro también que tenemos hoy aquí en Plató es ¿qué es la filosofía?, de Ortega y Gasset, que está por aquí. Y en definitiva, la filosofía, yo lo voy a resumir en una palabra, nos enseña a ser libres, nos enseña la libertad, y eso es fundamental. Bueno, pues de la filosofía, como primer apartado de este espacio mensual de la historia de la educación, siempre dedicamos los primeros minutos a un objeto escolar. Esta vez o este mes de enero lo hemos querido dedicar a los libros, a la asignatura y a los libros de la filosofía. Vamos ahora al personaje, ¿no? Al personaje relacionado con la educación. La educación, la ciencia, la investigación, y en este caso nos vamos a centrar con la ayuda del actual presidente de la Academia Malagueña de la Ciencia. Nos vamos a centrar en la familia, bueno, es una familia bastante importante, ¿eh? Domingo de Orueta y Aguirre era el padre, pero, bueno, fue fundador de la Academia Malagueña de la Ciencia, pero sus dos hijos pues destacaron bastante, cada uno además en su campo, uno en la ciencia, en la geología, la ciencia, y el otro en el mundo cultural. Correcto, sí. Pues sí, pues una familia que ha permanecido un poco en el olvido, aunque ahora se le está rescatando de la memoria en Málaga, pero que fue muy importante. Si enlazamos con el tema anterior, Ortega y Gasset estuvo en Málaga y fue invitado precisamente por Orueta Hijo a dar una conferencia. En su tiempo lograron que viniera también Miguel de Unamuno, o sea, que consiguieron que en Málaga se tuviera un nivel cultural 100 años antes de tener universidad. Fernando, vamos a hacer una cosa, lo vamos a dejar ahí un poco en stand-by, este tema, esta segunda parte del espacio de Historia de la Educación hoy, sobre la familia Orueta de Málaga, pero nos vamos a ir a publicidad, va a ser una pausa muy cortita y regresamos enseguida, en poquitos segundos, para que profundicemos un poquito en la familia Orueta, la aportación que hizo al mundo de la geología, de la ciencia, y también, decíamos, Ricardo, uno de los hijos de Domingo, que también pues destacó a nivel cultural. Pero vamos a esa pausa para la publicidad y regresamos ya, enseguida. Continuamos en el espacio de Historia de la Educación de nuestro magazine Málaga TV y estábamos hablando de la familia de Domingo de Orueta, de la familia Orueta de Málaga y de su aportación al mundo de la ciencia y también de la cultura. Bueno, Fernando es el actual, como decíamos, presidente de la Academia Malagueña de la Ciencia y con él vamos a profundizar en esta familia. ¿Por qué consideras que esta familia, a pesar de su aportación, hasta estos últimos años no se ha destacado pues su contribución? Sí, pues... hombre, quizá en parte es culpa incluso de nuestra institución, no hemos sabido reivindicar a lo que aportaron. Tenemos que pensar que estamos hablando en una Málaga de hace 150 años,
que en cierto modo estuvo floreciente en el comercio, había alguna industria, ellos se dedicaron también a la ferrería, pero a nivel cultural estábamos infinitamente mucho más atrás que ahora. Entonces la familia, el padre de Domingo, que también se llamaba Domingo, se trasladan a Málaga en 1825, Domingo de Urueta padre nace en 1833 y su padre, que tenía medios y una mentalidad muy abierta, lo envía a Inglaterra a hacer los últimos años de lo que sería ahora el bachillerato. Pero él cuando vuelve no le gustan los negocios. Como tenían medios, pues con 25 años nada más, emprende con otra serie de amigos un viaje por toda Europa y se interesa por lo que son las ciencias naturales. El que estamos viendo ahora mismo en pantalla es Domingo de Urueta y Aguirre, el fundador de la Sociedad Malagueña de Ciencias, hoy se llama Academia. Ellos se formó en Inglaterra, él fue incluso miembro también de una sociedad científica inglesa, por eso al principio en vez de academia, como hoy la llamamos, se llamó sociedad al estilo de la Royal Society de Inglaterra. Entonces al volver a Málaga con otros intelectuales, Pablo Porrongo, etcétera, vieron que hacía falta una entidad para catalizar un poco la sensibilidad por la ciencia y la cultura y así fundaron esta institución. Fueron sensibles a temas que ahora no nos llaman la atención o trabajamos en ello, pero creó la primera asociación para la educación de la mujer, estamos hablando de hace 150 años. Fue adelantado, luego. Y él, a Domingo padre, le gustaba mucho la geología, fue autodidacta, él no, aparte de la formación en Inglaterra, lo demás fue autodidacta. Mira, Fernando, estamos viendo ahora mismo el momento en que se descubrió una placa en un edificio de la Alameda principal. Sí, en la Cortina del Muelle. En Cortina Eso del Muelle. justo la calle. Ellos, cuando se trasladan a Málaga, compran un local, un terreno en la Cortina del Muelle, y es donde construyen su casa, y mientras vivió la familia, estuvo residiendo ahí. Y en este edificio entonces vivieron varias generaciones de los Urueta, ¿no? Sí. Incluso, vamos, hasta que se trasladaron a Madrid. Y Domingo de Urueta hijo y Ricardo incluso nacieron en este inmueble, fueron bautizados en la iglesia del Sagrario, allí al lado. Entonces, fue la quinta placa de la serie de la memoria histórica de Málaga en placas que el ayuntamiento tuvo a bien ponerlo en agosto de 2021, justo el día que inauguramos también un monumento que se ha erigido en los jardines que hay enfrente en Cortina del Muelle, dedicado a esta familia. Que de hecho tú nos has traído esta réplica, esta placa que es exactamente igual que la que hay en la peridotita. Que hay en la base del monumento, que es una peridotita, pues, que es una piedra muy típica una roca, de la Sierra de las Nieves, que estudió tanto Domingo de Urueta padre como hijo. Ellos se consideran que son los fundadores de la geología moderna en España. De hecho, Domingo de Urueta y Duarte, el hijo, que fue un científico de un nivel impresionante, fue director luego del Instituto Geológico y Minero de España. Fernando, ellos hicieron mucha investigación de campo, o sea, ellos realmente se fueron a la montaña, al campo. Ellos con Max Persson y con otros geólogos se patearon y descubrieron la presencia de níquel, platino, cromo, algunos elementos que aparte del interés científico tuvieron durante muchos años un interés económico muy importante para la provincia de Málaga. Si tú tuvieras que destacar, pues no sé, 3, 4, 5 grandes aportaciones al mundo de la ciencia, de la geología, de Domingo Urueta padre y Domingo Urueta hijo, ¿cuáles serían esas aportaciones? El padre fue casi pionero en estudiar la geología desde el punto de vista científico en Málaga. Y el haber fundado la sociedad, hoy Academia de la Ciencia Malagueña. El hijo publicó un libro en 2 tomos que se lo publicó el Instituto Geológico y Minero, Estudios Geológicos y Petrográficos de la Serranía de Ronda, que ese libro se ha considerado una Biblia de la geología durante muchos años. Y otra aportación fundamental de Domingo fue el tema de la microscopía y la fotografía. Publicó 4 años después de publicarlo de la Serranía de Honda, un tratado sobre el microscopio y la microscopía, que también son dos tomos de casi 1000 páginas, que se lo publicó la Institución Libre de Enseñanza. En ese momento era el primer tratado grande en castellano o en español
pero se considera el mejor libro de microscopía en el mundo. Y estamos viendo ahora mismo la portada de un libro sobre terremotos. Terremotos. Que es el que tenemos aquí, como es era una muy réplica. adelantado, justo en el último año él estudió ingeniería de minas en Madrid, justo cuando vino de vacaciones ocurrió uno de los terremotos grandes en Andalucía y publicó un libro sobre los terremotos que luego lo reeditó también el Instituto Geológico y Minero, dio lugar a varias conferencias de la Sociedad Malagueña de Ciencias y tiene muchas fotografías, lo cual estamos hablando hace de siglo y medio, era muy difícil y también fue una obra muy importante. El libro de microscopía se lo prologó nada más y nada menos que Santiago Ramón y Cajal, un premio Nobel. Tenían mucha amistad, ¿no? Tenían amistad con ellos. Los Orueta... Domingo Orueta, hijo, y sí. Ramón y El Cajal. padre e hijo con Ramón y Cajal, sobre Con todo Ramón y el hijo. Cajal. Pero ellos se codearon también con José de Echegaray, premio Nobel de Literatura, pero que fue presidente de la Academia Nacional de Ciencias. En fin, tenían unos contactos a nivel impresionante. Oye, Fernando, y no me gustaría tampoco dejar al margen a Ricardo, Ricardo sí. De Orueta, que Sí, es el hijo de Orueta y Aguirre y hermano de Orueta. de Domingo. Duarte. Oye, en el caso de Ricardo, su aportación fue al mundo cultural, ¿no? Al mundo cultural. Ricardo estudió en Málaga Bellas Artes, luego en París se formó en cosas de escultura. Domingo padre falleció relativamente pronto y él se volvió a Málaga para cuidar de sus hermanas pequeñas hasta que ya se casaron y entonces vuelve a Madrid y en Madrid tuvo un nivel cultural de primera magnitud. Se relaciona con Giner de los Ríos, entra en la Institución Libre de Enseñanza, crea una sección de escultura, fue director de la Residencia de Estudiantes y sobre todo en 1931 lo nombran director general de Bellas Artes, está desde abril del 31 a diciembre del 33 y en 2 años y medio hace una labor impresionante. La ley de patrimonio, que logró que luego en la guerra los dos bandos respetaran un poco el patrimonio, fue obra de él y ha estado vigente hasta los años 80 y no solo fue importante para España, sino que lo copiaron varios países de Europa, Francia, Alemania, la ley que hicieron de patrimonio la copiaron de la que hizo Ricardo Orueta. Pues Fernando, muchas gracias por este recorrido que has hecho, muy bien explicado además, por los logros de la familia Orueta. Un apunte más, ¿no? Medio minuto. A nivel de Málaga, Sí. Ricardo Orueta fue fundamental. La Alcazaba, que fue el que le proporcionó fondos a Tembury, el Archivo Histórico Provincial lo fundó él, el Museo de Málaga... O sea, la reconstrucción de la Alcazaba Sí, no solo fue sí, a raíz... Bueno, los medios que vinieron de Madrid los consiguió él para Juan... Ricardo de Orueta. De Orueta. O sea, que tenemos hoy en día la Alcazaba, tal como Sí, la conocemos, gracias a él. reconstruida. El Museo de Málaga, que aunque estuvo en varios sitios, tanto la parte arqueológica como esa, él se procuró que vinieran cuadros a Málaga, incluso logró que estuviera un tiempo el fusilamiento de Torrijos, que ahora está de moda aquí. Ahora se está pidiendo que el cuadro vuelva. El Archivo Histórico Provincial lo creó él y luego la Biblioteca Pública que va a ir a San Agustín se llamó incluso Biblioteca Ricardo de Orueta porque él consiguió que se expandiera y fue nombrado por eso hijo predilecto de Málaga, o sea que ese nivel... Pues mira, me alegro mucho de que para este mes de enero, dentro de este espacio de Historia de la Educación, que pues aquí nuestro buen amigo José Antonio Mañas haya propuesto a Fernando que venga al programa y dedicar estos minutos a la familia Orueta, porque yo creo que, oye, la aportación fue muy importante y es bueno que también se ponga en valor estas personas que hicieron tanto por Málaga y en este caso, bueno, yo creo que por el mundo de la ciencia, la geología y también la cultura, ¿no? Bueno, los últimos minutos del programa de hoy los vamos a dedicar propiamente al Museo Andaluz de la Educación porque, bueno, siempre me gusta recalcarlo que es un museo completamente gratuito, ¿eh? La entrada es gratuita. Es único porque es un museo que no existe otro como tal en Andalucía, se encuentra en Alhaurín de la Torre y recientemente habéis ampliado las instalaciones con la apertura de un local junto al museo, o sea, está en el mismo entorno, está el museo como lo conocemos y al lado hay una sala donde ahora mismo la habéis inaugurado con una exposición relacionada con la ciencia, ¿no? Sí, nos hemos expandido, Sí. podemos decir. Crece el museo. Crece el museo, afortunadamente. Entonces, en el edificio principal está toda la parte de humanidades, digamos, y en la sala anexa nos hemos llevado una colección de ciencia. La ciencia es una exposición que se llama La ciencia que cambió el mundo. Y es un recorrido por aproximadamente 250 instrumentos científicos, todos originales y en perfecto estado de conservación y funcionamiento.
Y Fernando la ha visto y dice que sí, estuvo en la inauguración de la exposición. Y recorre todas las materias, la óptica, la acústica, la dinámica de sólido y fluido, el magnetismo, el electromagnetismo, la electricidad estática y dinámica, la metrología, el vacío, en fin, es un recorrido por todas estas partes de la física y de la química, porque también tenemos recipientes de química de principios del siglo XX y otros elementos para el uso de la química. Pues ahí están esas imágenes. ¿Y esta exposición hasta qué fecha va a estar? Porque entiendo que es una temporal, ¿no? Bueno, va a quedarse gran parte de ese contenido, Vale. se va a quedar fijo ya en esa sala. Y otra, un ala de esta nueva sala, Irá rotando. se van a hacer exposiciones temporales. Por ejemplo, estamos barajando hacer una sobre libros de texto de física desde el siglo XIX, desde el principio del siglo XIX, u otras materias que también tenemos ya en cartera. Pues, por cierto, gracias a Torrevisión, a la televisión amiga Televisión Municipal Torrevisión, por habernos facilitado estas imágenes de esa ampliación del Museo Andaluz de la Educación, con esa nueva sala y con esta exposición que lleva por nombre La ciencia que cambió el mundo. Así es. Y ahora, dentro de poco, si acaso, Fernando... el museo es una entidad totalmente viva y sirve de catalizador para otras cosas. Entre sus instalaciones tiene un pequeño salón de actos para mesa interactiva y estamos diseñando algunas actividades conjuntas entre el museo y la academia. Quizás se sume también encuentros con la ciencia y vamos a empezar con una exposición sobre microscopía acompañada de una serie de conferencias basándonos en la figura de Domingo de Urueta y los microscopios, la colección tan maravillosa. Estaremos muy atentos a esas actividades que vayáis haciendo, nos la contáis aquí en el programa. Fernando Orellana y José Antonio Mañas, muchas gracias a los dos. No, gracias a ti. Nada, encantado de estar con vosotros. Nos vemos ya en febrero. Nos vemos cuando tú digas. Muchas gracias.